Bien, continuando con la audiencia, es turno de la defensa del acusado Luis Alberto Cuadrado Soaz Navar. Vamos, doctor. Adelante. Gracias, doctora. Antes de ello, doctor, el especialista de audiencia me ha dado cuenta de un escrito. Así es, son los alegatos que estamos presentando a modo de diapositivas para que se agreguen al juzgado y para su conocimiento. Ok, doctor. Que son los que vamos a realizar ahora. Bien, ok. Vamos. Sí, sí es aquí. ¿Qué está? ¿El micro? El suyo, creo, era, doctora. Ok. Cuando usted me lo diga. Doctora, creo que dos cosas son graves y preocupantes del juicio en su totalidad. La primera es que es triste ver cómo un proceso penal, un juicio que debe ser penal, no tiene nada de penal. O sea, que la acusación no le haya traído nada de derecho penal. Le ha traído cuestiones de derecho administrativo. Parece que sí. Hola, hola, hola. Y así evito, sí. Lo puede, muy amable. Sí está grabando. Bien, doctora, le decía. Creo que ese es un primer problema. No puede ser posible que el proceso penal no tenga nada de análisis penal, ni una sola palabra de derecho penal de parte de la acusación fiscal. Lo que le han dicho es, hay problemas administrativos y eso debe tener una consecuencia penal. Entonces estamos confundidos, por lo menos yo estoy confundido, si estamos frente a un juzgado penal o estamos frente a un tribunal de contrataciones, porque ya nada de derecho penal se ha evaluado. Y lo segundo, y creo que es lo más grave, es decirle a personas que han venido a contarle que han levantado basura con sus propias manos y a un empresario que se ha preocupado por el riesgo social, por el ambiente, a decirles, y cito literalmente las palabras de la Fiscalía, que han actuado al servicio de sus propios intereses. Pero vamos al ámbito legal, a lo jurídico, doctora. No es esto. Avanzo, trato de avanzar. A ver, déjemelo por favor en el material. Voy avanzando ahí. Ahí ya para el sonido. ¿Sí? Ok. Ya. Doctora,
Sí, yo creo que esto es fundamental, más allá de las cuestiones administrativas que mis colegas ya han referido. Acá hay una acusación fiscal. Y doctora, trabajamos sobre la base de la acusación fiscal. ¿Recuerda cuando empezamos juicio? Y Fiscalía le dijo que este era un caso de prueba indiciaria y era un caso de indicio único. Y uno revisa la acusación y verifica que efectivamente es un caso de indicio único. Hecho uno, generaron desabastecimiento, ese es el problema administrativo, indicio único. Hecho dos, se paga sin existencia de contrato, indicio único, irregularidad administrativa. Y hecho tres, se incorpora un factor de evaluación que no corresponde. Ese es indicio tres, administrativo, doctora, así fue el caso. Y está la acusación escrita. Lo que ha pasado es que no habían revisado probablemente su caso y en el camino han visto a ver qué más se puede encontrar, se va a dar cuenta ahora. Y sobre esa base de acusación fiscal, doctora, como este es un juicio de derecho penal y no de derecho administrativo, y el caso es un caso de indicio único, lo que usted conoce, este recurso de nulidad que fue el primero, el 1912-2005. Con ese iniciamos nuestro desarrollo penal en el Perú, procesal penal, sobre la construcción de la prueba indiciaria. Los indicios tienen que ser plurales, tienen que ser convergentes, uno se entiende con el otro. Y excepcionalmente puede haber un indicio único, doctora, pero de singular fuerza acreditativa, cuya única conclusión posible sea delito de colusión o delito en específico. Con el tiempo, lastimosamente en el derecho penal, se empezaron a traer casos como estos, como los de ahora. Y la Corte Suprema tuvo que empezar a corregirlos. Es decir, casos donde se traía una irregularidad administrativa y se quería una sentencia penal por colusión. Y si por si acaso no puedo, negociación incompatible. Esta no es novedad, siempre se ha estado haciendo. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Esta es la casación 2619-2021 de Piura. No es suficiente, no hay una cadena de indicios para estimar que se ganó el proceso de licitación mediante una concertación delictiva. Más aún si el comité está integrado por 3 personas y en sede administrativa se declaró la ausencia de su comportamiento de su parcialización. Es el mismo caso, doctora. No hay cadena de indicios, dice la Corte Suprema, y ese es un término que utiliza constantemente. La casación 191-2022 de Tumbes, corrigiendo también los errores de una práctica donde en juicio penal se quiere traer cuestión administrativa. La jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha considerado viable acreditar el delito por prueba por indicios, pero eso sí, respetando sus reglas internas, hecho base, hecho probado, múltiple, concordante, etcétera. Y 2, respetando el umbral de prueba constitucionalmente exigible para una condena. Y mire, se refiere a las infracciones administrativas. Siempre que las infracciones a la legislación extrapenal, o sea, a la ley de contrataciones, al reglamento, tengan especial gravedad y por su número y enlace, repite el término cadena de indicios, permita inferir la efectiva concertación con el interesado. Y así fuimos avanzando. Y llegó, doctora, el caso de Oscorima, que es el que le han citado las defensas. Wilfredo Oscorima es condenado siendo gobernador regional de Ayacucho solamente porque, por ejemplo, una orden de servicio se había emitido con fecha posterior a la realización del servicio. Por supuesto, doctora. Sí, doctor. Si me puede ayudar, por favor. Doctora, vino luego el caso Oscorima, absolviendo Oscorima, y usted nos ha demostrado, cuando rechazó mi prueba nueva, lo recuerdo, que revisa los pronunciamientos que nosotros le citamos.
Si usted revise el caso de Oscorimba, mismo problema. No, ¿cómo va a ser posible? El orden de servicio es después y el pago, ¿cómo el trabajo se hizo antes y la orden de servicio sale después y luego le terminan pagando? Porque inclusive he llegado a escuchar del actor civil que en el derecho público, en este tipo de contrataciones, hay que respetar la formalidad cuando en realidad estamos frente a un proceso de contratación directa en lo que prima es la informalidad. Pero fíjese, y luego de Oscorimba inclusive tenemos el último pronunciamiento del Tribunal Constitucional de marzo, porque como esta es una práctica habitual, tú traigo un defecto administrativo, condénenlos por colusión, y si no, por si acaso, si no puedo, negociación incompatible. Como es práctica habitual, en marzo el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional, ha dicho, por el amor de Dios, eso ya no se puede hacer. Y va de la mano, doctora, con entender ¿qué es una contratación directa? Creo que, como estamos convirtiendo en un tribunal de contrataciones, entonces hay que recurrir al órgano supervisor de las contrataciones con el Estado. Y la naturaleza de una contratación directa, esta es la opinión 47-2021. Es como si yo citara una jurisprudencia de la Corte Suprema, esta es información pública. En esta opinión 47-2021 del 26 de abril del 2021, doctora, respecto a la contratación directa por desabastecimiento. Dice la Corte Suprema que esta tiene un carácter instrumental, busca que la entidad cumpla sus funciones o actividades que la ley le ha encomendado ante hechos extraordinarios e imprevisibles, y hay que privilegiar siempre esta forma, la satisfacción del interés público. Cuando encuentres un inconveniente administrativo, formal, esto es estrictamente formal, no, debe primar el interés público, lo dice el OCE, ya que nos estamos convirtiendo en un tribunal de contrataciones. Casación 841-2015, dice la Corte Suprema, doctora, respecto de reglas de contratación directa, y como sé que usted revisa los pronunciamientos que le citamos, este pronunciamiento está referido a la contratación por emergencia, pero que es la causal de exoneración más similar a la causal de desabastecimiento. Fíjese lo que dice. Este tipo de contratación surge en una situación de emergencia que se debe adquirir determinado bien, por ello se flexibilizan las normas de contratación, permitiéndose que se exonere a la contratación del proceso de selección que normalmente corresponde para dar una respuesta rápida. Es lo que sucede por analogía, el razonamiento es el mismo, en una situación de desabastecimiento, doctora. Solo así puede entenderse este caso, para que se vea que no constituye delito y que lo administrativo no necesariamente es delito de colusión. Luego, 841-2015, esta ya se lo han citado, que es el caso del señor Oscorimba. Defectos administrativos, ojo, que pueden ser subsanados vía regularización administrativa, carecen por sí solos de relevancia para el derecho penal. Esto está, o debería estar clarísimo. Indicio único, contratación directa, tenemos una acusación. No hay que salirnos de esa acusación. Sobre esa base trabajamos y ya que el juicio es un premio al esfuerzo, mida usted si la Fiscalía se ha esforzado en lo más mínimo para obtener una condena. Vamos a los puntos controvertidos. Bien concreto, doctor. ¿Cuál es el primer problema? Que en el hecho 1, es el primer punto controvertido, estos funcionarios, dice la Fiscalía, han generado un desabastecimiento. Y mire, yo me tengo que defender de lo que hicieron los funcionarios. Porque si usted revisa la acusación, y ese es el marco en el que hay que trabajar, y lo que ha dicho la Fiscalía ahora, nosotros lo que hemos hecho es postular y trabajar. Entonces, lastimosamente mi trabajo en este juicio es explicarle a la Fiscalía que lo que han hecho los funcionarios no constituye una irregularidad administrativa. Fíjese lo que se ha dicho a la Fiscalía, ahora que hizo sus alegatos finales, y cito, porque he tratado de apuntarlo lo más literal. Los funcionarios retardaron el inicio del proceso de selección en acuerdo con Luis Cuadrado. Eso ha dicho. Retardaron el inicio del proceso de contratación, lo puedo discutir. ¿Qué elemento, qué prueba, qué declaración en juicio, qué documental da cuenta de que eso lo hicieron en acuerdo con Luis Cuadrado? Ni uno solo. Entonces yo me tengo que defender de un trámite administrativo
en el que Luis Cuadrado Suaznavar no tiene ni la más mínima injerencia, doctora, en la que él participa tiempo después de todos estos problemas. Él no tiene injerencia y el dato más relevante, no conoce a ninguna de estas personas. Todos vinieron a decirle que no conocen a Luis Cuadrado ni a ningún representante de la empresa Prisma. Entonces, tengo que empezar con ese desarrollo. Yo he tratado de sintetizar el trabajo, doctora. Esto no lo voy a repetir porque además le estoy dejando el material para que tengan las sesiones específicas y los minutos específicos. Andrés González Saavedra declara en la sesión número 13, de la sesión del 13 de mayo del 2024, minuto 19:26 a 19:25, si conoce al representante de Prisma, no. Si antes de este concurso tuvo contacto, no. Llamadas, mensajes, todos van en la misma línea. José del Carmen Guamanchumo Bernal, gerente de administración, igual, le estoy dejando los minutos, de la sesión del 13 de mayo del 2024, de 56 a 11 a 57 con 15 minutos. ¿Antes conoció a Luis Cuadrado? No. ¿Algún representante? No. ¿Le pidieron actuar irregularmente? No, no, no. Todos dicen que no porque no hay un elemento que los vincule. Ivette Vargas Vela igual, 13 de mayo del 2024. De 1 hora, 22 minutos y 49 segundos a 1 hora, 23 con 2 segundos. ¿Conoció a alguien? Llamada, mensajes, Prisma, representante, Luis Cuadrado, injerencia, presiones, no. Dinero, no. Sesión del 15 de mayo del 2024, Ricardo Díaz Martín Vázquez. Todos dicen, doctora, todos, y le dejo los minutos para que usted los tenga a detalle, todos dicen que no conocen a Luis Cuadrado. De hecho, cuando Luis Cuadrado se ha sentado a darle la cara y explicarle lo que ha hecho como trabajo de un empresario honesto y responsable, le dijo en la sesión del 15 de mayo del 2024, 3 minutos con 55 a 4 con 15. Nunca hemos tenido contacto con los funcionarios ni con el alcalde, no los conocemos, nunca hemos tomado un café, nunca hemos pagado nada, ni siquiera nos hemos tomado un selfie con ellos. Entonces, partamos de esa base, partamos de la base en la que estas personas ni siquiera se conocen, no se han visto antes, y yo tengo que contestar a nivel administrativo lo que la fiscalía no ha entendido. Y por aquí hay que empezar. Entonces, no se conoce nadie, tengo que irme al proceso administrativo. No hay una irregularidad administrativa. Y esto, doctora, aunque lo dijo mi colega anterior, creo que es importante que usted lo tenga graficado lo más ordenado posible. Esta gestión arranca el 1 de enero del 2015. La empresa Argüelles ya tenía su contrato de antes, ¿cierto? Doctora, le acaban de explicar ahora la defensa anterior, ya para no entrometerme en ello, que el proceso de contratación, que es lo que está con azul, no es que lo realizan a última hora o que eso es lo final que hacen, sino que eso es lo primero que hacen apenas arrancan su gestión, doctora. Desde enero ya estaban iniciando las acciones para su licitación pública. Ya estaban armando la documentación para poder realizar una contratación pública, no una exoneración. Y tenían trabajando a la empresa Argüelles todavía. Enero, mire, febrero, yo le he consignado un poco más resumido, pero febrero ya habían remitido los términos de referencia. Sigue, 11 de febrero, el gerente de servicios a la ciudad remite los términos de referencia al gerente de administración. Venían trabajando. Y este dato es fundamental. El 17 de febrero, como ya habían dado inicio a las labores del proceso de contratación, 17, 3 empresas presentan su cotización. Relimpo, 105 soles. Brunel, 103 soles. Y nosotros, Prisma, 98 soles. Esa es nuestra cotización. Ahí inicia la relación. Entonces, como el logístico y su abogado le ha explicado, encuentran esta cotización del 17 de febrero del 2015. Compare los precios. Este es el menor. Si sigue evaluando la línea de tiempo, ellos siguen, doctora, con su proceso de contratación, con la licitación pública. Siguen haciendo su trabajo. Y el 31 de marzo del 2015, no es que esperen a última hora, como ya le he explicado el colega anterior, no debería entrar ese asunto, yo soy abogado logístico, nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. Mi única participación es esta, haber presentado mi cotización. El 31 envían su carta,
Siguen trabajando su licitación pública, doctora, 3 de marzo, 5 de marzo, con el detalle que usted tiene probablemente de lo que ya hemos leído en todo el juicio. 4 de marzo, 5 de marzo, 6 de marzo, 10 de marzo, ya tenían hasta bases administrativas, las habían remitido a Gerencia General. Siguen trabajando su licitación pública. No es que cómo no pudieron hacerlo, estaban trabajando. 10 de marzo realizan la publicación de la convocatoria. El 18 de marzo, nosotros presentamos nuestro formato de inscripción. Y otra empresa, esta empresa Diestra, también presenta su formato de inscripción. Ellos siguen trabajando. Realizan formulan observaciones a las bases Diestra. Y dicho sea de paso, doctor, hay un contraindicio interesante. Nosotros también hicimos observaciones. Prisma también hizo observaciones. Y también nos rechazaron las observaciones. Si nos conocemos de antes, estamos coludidos, ¿por qué no nos aceptaron nuestras observaciones? Solo se han concentrado en las observaciones de Diestra. Se reúnen para resolver las observaciones de Diestra. ¿Cuál era la observación de Diestra? Eso usted ya lo conoce. Era que cómo va a ser posible que quieran cuidar el medio ambiente, por el amor de Dios. Así nomás hay que hacerlo, sin ISO. ¿Cómo van a poner un factor de evaluación para proteger el medio ambiente? Si esto solamente es el recojo de residuos sólidos en las calles, reclama Diestra. Y mire, le habían enviado la carta, doctor, el 31, ellos seguían trabajando y esta empresa, por la razón que sea, mire después de cuánto les contestan. Les contestan el 8 de abril. El mismo día, además, que Diestra solicita se eleven sus observaciones al LOS. Los han dejado desamparados en este periodo, en todo este periodo. Y ya le explicó el abogado anterior que no es que hayan esperado a esta última hora. Responde recién aquí y entran en colapso los funcionarios, porque venían trabajando bien con su licitación, avanzando con su licitación, y les llega el baldazo de agua fría de la carta de Argüelles. ¿Y qué les dice Argüelles? No, ya no quiero trabajar ahorita dentro de ese punto. Y ahí recién, doctora, fíjese, después de esto, arrancan recién su exoneración. Entonces, 10, que lo hicieron muy rápido, 10 su informe técnico, 14 la sesión de consejo, el acuerdo de consejo, no están acusados, lo dijo mi colega. Y arrancamos a trabajar el 14. ¿Qué querían, doctora? Yo le dije, mi lema en este caso es basura en las calles. ¿Qué querían? ¿Que estas personas sigan recogiendo la basura con sus propias manos? ¿Que este distrito esté infestado de ratas y de basura y eso genere muerte a la población de esta zona? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Por qué alguien no quisiera convertirse en funcionarios públicos por razones como estas? Porque cuando intentan trabajar y cuidar la salud pública, llegan acusaciones fiscales así. Arrancamos a trabajar. Y ahí viene supuestamente el problema, ¿cómo va a ser posible que la carta sea del 15, el correo el 16? Siguen trabajando. El 17, efectivamente, firmamos nuestro contrato de exoneración y ellos siguen, doctora, con su proceso de licitación, con su proceso de licitación pública. Siguen. Y mire, doctora, nosotros habíamos firmado, o bueno, trabajado del 14 al 17, firmamos nuestro contrato. Mire cuándo cobramos, el 5 de junio de 2015. Mandamos nuestra carta pidiendo el pago. Ya existía el contrato 5-2015. Siguen haciendo ellos su proceso de exoneración y este dato es importante, el 11 de junio del 2018 rescindimos contrato con la municipalidad, con quien nos hemos coludido, rescindimos contrato, porque no nos pagaban, no querían pagarnos, con quienes nos habíamos coludido, la misma gestión, los mismos funcionarios, doctora, no nos pagan y rescindimos contrato y nos vamos de la municipalidad. Con eso, con esa explicación y con ese marco que usted debe tener claro, porque creo que ahí hay varios problemas, intentan confundirla con las fechas y qué se hizo primero y qué después. El doctor Salas le explicaba, por eso es que primero hay que empezar con el hecho 3 y no con el hecho 1, si se da cuenta ahora que arrancan con la licitación pública. Entonces, única irregularidad administrativa, única, según la Fiscalía. Generaron desabastecimiento, ¿por qué? Porque sabían
que no podían realizar una contratación complementaria. Eso le he dicho. Y doctora, de ese marco no podemos salir. Esa es la acusación. Le he explicado el acusado Ricardo Martín Díaz en juicio en la sesión de fecha 15 de mayo del 2024. 1 hora 24 minutos con 36 segundos de esta sesión. ¿Cuál es la diferencia? Lastimosamente a eso se reduce un juicio, a una explicación jurídica, entre un adicional y un contrato complementario. Porque la fiscalía le plantea, doctora, que con Argüelles ya habían firmado, entonces ya, perdón, un complemento, ya no podían hacer un segundo. Nosotros, y un segundo complemento. Hay un, si se puede hacer, reduce la explicación enteramente jurídica. No, pero los adicionales, del no sé, se término. El complemento cuando termina un contrato. O sea, los estados, imputaciones, formación, contratación pública y efectivamente, una cosa son los adicionales y otra cosa son las contrataciones complementarias. Jurídicamente hablando, doctora, no, solo que les dio la espalda, solo que los abandonó, como han contado algunos, el mismo día del aniversario de la municipalidad. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y con una interpretación antojadiza de algo que parece estar claro en el derecho administrativo y que desconoce la fiscalía. Entonces, sí era posible una contratación complementaria, más allá de la explicación que ya le acaba de dar mi colega, de que no es que esperaron al 31, pero sí podían realizar la contratación. Lo que no se esperaban era una respuesta de esa naturaleza de la empresa Argüelles. Le he traído otra base doctrinal para esa diferencia de un adenda contrato y de un contrato complementario que sí se podía realizar. A eso se ha reducido mi juicio. Ahora, yo quiero pensar de todo corazón que es una cuestión de mera negligencia y que no es una cuestión de mala fe. Primero, este problema del correo, doctora, no está en la acusación. O sea, tendría que estar en la acusación para hacer un indicio base y que usted lo valore como tal. Porque como dije al inicio, trabajamos sobre la base de una acusación escrita. Porque si no, no hubiéramos tenido control de acusación, el fiscal podría decirnos lo que considere en este momento. De hecho, doctora, quiero pensar que sigue siendo un acto de negligencia y no de mala fe, porque la fiscal ahora en su alegato de apertura le dijo que no solamente fue la exoneración inicial, sino que luego se ha tramitado un adicional de exoneración. Así le dijo en su alegato, bueno, lo que estaba leyendo de alegato. Y eso tampoco está en la acusación escrita, doctor. O sea, se lo han querido incorporar ahora en este momento, para ver si usted a partir de ahí lo puede valorar. Así como han querido incorporar eso, le están queriendo incorporar este dato. Que no, hay otro indicio más, que la carta es del 15, pero el correo de invitación recién se da el 16. ¿Cómo va a ser posible que la carta sea del 15, que Prisma presente sus documentos el 15, pero recién les envíen el correo el día 16? El día de ayer, para hacerlo mucho más exacto, porque este es un hecho notorio, doctora, ni siquiera necesita prueba. El día de ayer imprimió un correo. Quiero que se fije, por favor, un ratito en la prueba de la fiscalía. Fíjese aquí en el documento de la parte derecha que es el correo. Esta es la carta, se supone que eso se envía vía correo con las bases y la carta de invitación. En la parte superior izquierda está la fecha, que dice 16, ¿no? Entonces la fiscalía le dice, no, dice 16, qué grave, qué grave. Y aquí abajo no hay ningún dato. Fíjese, este es el formato de impresión de todos los correos de Outlook. Yo he impreso mi correo del Outlook. Mire, parte superior izquierda. ¿Qué se consigna? La fecha de impresión del correo. Inténtelo. Mañana, hoy día, cuando esté evaluando la decisión, inténtelo.
En la parte superior izquierda se va a consignar la fecha de impresión. A la derecha se consigna el correo. Y en el cuadrito de abajo, la fecha en la que se envía el correo, a quién se envía el correo y quién remite el correo. Y ahí el contenido. En la documental que le han presentado está la fecha de impresión del correo, el 16. Y no tiene ni siquiera el contenido de a quién se le envía, fecha de envío, remitente, destinatario. Este indicio, que no está propuesto en la acusación fiscal y que es un indicio obviamente equivocado, pretende ser la base, doctora, para una acusación fiscal. Eso es imposible. ¿Cómo? Con una cuestión tan básica, tecnológica mínima, no necesito ser un ingeniero de sistemas para saber que esto es así. Se le pretende inducir error. E inclusive, quiero aprovechar, doctor, porque en el alegato final del actor civil han incorporado otro hecho, y que es un hecho contrario a la acusación fiscal. No está aquí porque lo acaban de decir ahora. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo puede ser posible que la orden o la boleta sea de la mañana y en realidad él dijo que trabajaba en la tarde? Cuando yo estuve interrogando al experto, que al final, recuerda, usted le dijo, no, yo no soy experto, al experto que trajo la fiscalía, ¿recuerda? Yo le estaba preguntando por la realización del servicio. ¿Qué nos dijo la fiscalía en ese momento? No está en cuestionamiento la realización del servicio. O sea, no es un problema que sí se trabajó o no se trabajó, porque la acusación parte de la base, y usted me lo dijo cuando yo estaba haciendo mis preguntas, de que el trabajo sí se hizo. Eso no es objeto de acusación. Pero resulta que ahora sí, lo acaban de poner en la acusación fiscal. O bueno, en el alegato final del actor civil, que así como nos cambió la pretensión civil, nos está intentando cambiar los hechos. Pero entonces, ¿para qué tenemos acusación? Y al final y al cabo, doctora, ¿qué se piensa? Que el señor Luis Cuadrado, por ser representante legal de la empresa Prisma, es el que se sube a los camiones, conduce el camión desde esa sede, va y recoge la basura. Él es un empresario, toma la decisión, como le explicó aquí. Hay mucha gente que trabaja en la empresa, recibe los correos. Él lo único que dice es, bueno, tomen el riesgo, ejecuten las acciones. Y para eso ya tienen personal especializado. Pero ese hecho no está en la acusación. Sí. Al señor Luis Cuadrado se le dice que él tiene que ser, o bueno, él es cómplice primario de delito de colusión y cómplice primario del delito de negociación incompatible. Con lo que le acabo de explicar, que me parecería innecesario, porque yo no tengo por qué contestar a las supuestas irregularidades administrativas, yo lo único que he hecho es postular, la fiscalía tendría que haberle probado, doctora, el dolo del cómplice. Este es un proceso penal, no es un tribunal de contrataciones. Casación 1895-2019, la Selva Central, 27 de abril del 2021. Dice la Corte Suprema en un caso de negociación incompatible. El cómplice tiene que conocer que el funcionario público se interesa indebidamente. Él tiene que saber que lo están ayudando. No basta con verificar de modo objetivo un aporte causal del interviniente. O sea, como por ejemplo, un aporte causal que es, mando mi propuesta para la exoneración. Ese es un aporte causal. ¿Basta? No, necesita prueba de que el señor Luis Cuadrado Suaznávar tenía conocimiento de todo el proceso anterior que le he comentado, de todo el armado, de toda la generación del desabastecimiento, que como bien ya explicaron, eso no ha sido así. Pero ni aún así, doctora, ni aún así usted va a verificar el dolo del cómplice. Finalmente, Casación 23-2016 de ICA. Se debe probar o deberán haber actuado con conocimiento de que se estaban anteponiendo los intereses particulares al de la administración pública en beneficio propio de un tercero. El dolo del cómplice. ¿Tú has escuchado una vocal de eso en un juicio penal? Lo único que le han dicho, no, irregularidad administrativa, eso es colusión, doctora. Pero este es un proceso penal. Entonces, doctora, en el primer hecho, revise la imputación fiscal. El señor Luis Cuadrado Suaznávar postula con el monto menor porque sacaron su cotización
con el error, la han querido inducir a un error con el problema del correo, intentando incorporar un hecho que no es objeto de acusación por congruencia, eso no se podría hacer, y además que no es ninguna irregularidad, y sin desarrollar el dolo del cómplice. Le piden condena. Hasta donde he apuntado, le piden condena de 4 años por negociación incompatible. Y 3 años, 6 meses por colusión. Es el punto controvertido en el hecho 1, doctora. Un juicio para discutir la aplicación de la ley. En el hecho 2, concreto, el punto controvertido, ¿cuál es? No hay un contrato. Es el punto, doctora. No hay más. ¿Cómo le vas a pagar si no hay contrato? Ok. Lo primero es que, y sobre esa base yo he partido, porque así está la acusación fiscal, el servicio fue realizado. Eso no está en cuestionamiento. No me digan que cómo va a ser posible que empezó a trabajar en la mañana y no en la noche, porque eso no está en cuestionamiento, eso no está en la acusación fiscal. El servicio fue realizado de manera eficiente. Y lo que hay que respetar es que es una contratación directa. He explicado al inicio, para que sea mi marco de trabajo, que las contrataciones directas, sobre todo la de emergencia y desabastecimiento, flexibilizan las reglas. Lo que prevalece es, al contrario, la informalidad. ¿Cómo nos van a decir que la formalidad es rígida en los procesos de contratación? No se conocen los procesos de contratación directa. Y le he traído opiniones del OCE. Fíjese, para discutir si necesitaba o no un contrato. Opinión 83-2012 del 8 de agosto del 2012 del OCE, de la Dirección Técnica del OCE. La entidad, doctora, tiene la obligación de reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones ejecutadas, el cual incluye la utilidad. Pero mire, la entidad a favor de la cual un proveedor ejecuta determinadas prestaciones sin que medie un contrato que los vincule. Sin que medie un contrato, díselo, se le tienen que pagar. Opinión 83-2012, ya que les gusta el derecho administrativo. Opinión 116-2016, 25 de julio del 2016. El proveedor que ejecuta prestaciones sin que medie contrato o sin cumplir algunas formalidades y procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones, podrá requerir una indemnización por el precio de mercado de dichas prestaciones, en observancia del principio que proscribe el enriquecimiento sin causa, y debe precisarse: para que proceda el pago, es necesario que el proveedor haya ejecutado dichas prestaciones de buena fe. Si en la acusación está que trabajamos sobre esa parte, la acusación fiscal. Entonces hemos trabajado. En estos casos debe precisarse que corresponde a cada entidad decidir si reconoce el precio de las prestaciones en forma directa o si esperará a que el proveedor perjudicado interponga la acción por enriquecimiento sin causa ante la vía correspondiente. Por eso es que cuando el señor Luis Cuadrado vino a declararle, como empresario, le dijo: doctora, ¿qué quieren? Yo puedo demandar a la municipalidad, ojo, no solamente el pago de la realización del servicio, sino, como dice el OCE, la indemnización por no haberle realizado el pago en el proceso de contratación. Entonces, no es un problema a nivel administrativo, reforzado por el que interpreta las normas del derecho administrativo en ley de contrataciones y su reglamento, que no tengan contrato. Opinión 116-2016. Tiene derecho a exigir que la entidad le reconozca el pago respectivo, aun cuando la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones, por Dios, de la normativa de contrataciones del Estado. Imagínese que fuese una irregularidad, doctora. Imagínese que es como dice la Fiscalía. No han respetado las reglas de la ley de contratación. No le debieron pagar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las opiniones del OCE? De hecho, doctora, si usted emitiera sentencia condenatoria en este hecho, su base sería que existe una irregularidad administrativa. Y tiene del otro lado, que enfrenta su posición, la de la Fiscalía, toda una historia del OCE. Entonces, el derecho penal estaría interpretando las normas de contrataciones diferente a cómo interpretan todos los órganos de las contrataciones con el Estado.
Cuando usted le preguntó al señor Luis Cuadrado, ¿por qué, señor, en la sesión del 15 de mayo del 2024, minuto 37:17, usted le pregunta, y era válida su preocupación, ¿por qué en su carta donde solicitan el pago, ustedes hacen referencia al contrato 5? Sí, el contrato 5 supuestamente es de fecha posterior, pero recordará lo que yo le dije. Lo primero, doctora, es que se trata de un acto legal. O sea, creo que eso es lo primero que hay que definir. Si se puede o no se puede incorporar un factor de evaluación. Yo me he matado buscando toda la normativa que establece la obligación de los funcionarios públicos, ya que los quieren condenar porque no han cumplido sus funciones. Qué incoherente. Aquí si cumplen sus funciones, igual los quieren condenar. Esta es toda la normativa, doctora, que regula la obligación de los funcionarios públicos de que todo actuar deban tener en consideración la protección del medio ambiente, que no es un tema de moda, es un tema de protección y de realidad. El país se está destruyendo. Entonces la legislación lo que busca es protección. Ley General del Ambiente, Ley Marco para el Crecimiento y la Inversión Privada, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Forestal y de Fauna, la Declaración de Estocolmo. ¿Cómo no la van a conocer si este es un caso supuestamente de recolección de residuos sólidos? Doctora, no voy a leer, usted conoce la norma perfectamente, probablemente inclusive mucho más que nosotros, pero lo único que quería demostrarle aquí es que la decisión es legal. ¿Pueden los miembros del comité incorporar factores de evaluación? Claro que sí. ¿Pueden incorporar dentro de ese factor de evaluación en un proceso de contratación relacionado al medio ambiente una exigencia ambiental? Pero por favor, por el amor de Dios, por supuesto. Ahora, esto obviamente es claro, se lo han dicho también los colegas, se lo declaró Andrés González Saavedra en la sesión del 13 de mayo del 2024. Minuto 13 en adelante. La empresa Diestra, la que competía a la par con Prisma, presenta observaciones. ¿Cuál es su observación, doctora, la de la empresa Diestra? Que esto en realidad le pone un límite a su participación.
Entonces, no le permite participar y eso afecta la libre competencia, que ha copiado y pegado la Fiscalía en su acusación. Elevan esto al OCE y el OCE define, bueno, se lo ha declarado también Ricardo Díaz Vázquez, doctora, esto yo se lo he dejado solo para que usted tenga los minutos exactos en los que se realice esa explicación. Pero eso es legal, ellos lo han explicado y además han dado cuenta de la existencia del reclamo de parte de la empresa Diestra y de la decisión del OCE. El 15 de mayo de 2024 declara Ricardo Díaz Vázquez a partir del minuto 42,29 y a partir del minuto 56,13 usted va a encontrar estas partes en específico. Pero mire, pronunciamiento 45-2023 del OCE. Este no es nuestro caso todavía, doctora. Estoy hablando del organismo de supervisión de las contrataciones con el Estado, que hace una evaluación similar. Siendo que los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores, pues ello no se condice con su finalidad. Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Entonces, 2 puntos. Eso que dice la Fiscalía, de que con ese factor de evaluación se le puso una traba al competidor, es falso, o por lo menos equivocado, porque esto no debe ser cumplido por todos los postores. Ahora lo desarrollo. Pero lo segundo y más importante es que cuando se incorporen legalmente, porque eso corresponde, estos factores de evaluación, estos deben guardar razonabilidad con el objeto de la contratación. Entonces, ¿qué se exige? Un ISO que la empresa pueda tener, que haya alcanzado altos estándares de protección ambiental. Luis Cuadrado, sentado frente a usted, le explicó lo que es hasta un hecho público. Conseguir un ISO, doctora, no es nada fácil. No es que mañana tocas la puerta de una empresa y le pagas y te dan el ISO. Tienes que respetar altísimos estándares de protección del medio ambiente. Hay ISOs anticorrupción, hay ISOs de protección al medio ambiente. Este señor y su empresa y su socio se han preocupado por tener ese ISO y están siendo juzgados por eso, doctora, cuando en realidad eso ni siquiera le puso una limitación a otros postores. Porque fíjese, ya en el caso en concreto, como Diestra había solicitado la elevación de su observación al OCE, el OCE emite su pronunciamiento 378-2015. Y dice, es responsabilidad de la entidad determinar los factores de evaluación. Ojo, no te están poniendo limitaciones. Y en tanto el recurrente pretende que éste se modifique, necesariamente conforme a lo que propone, corresponde a este órgano no acoger la observación. Diestra, ¿qué quieres? ¿Que retiren el factor de evaluación? No, porque esa es una potestad legal y conforme a la naturaleza del proceso de contratación que puede realizar el comité. Por eso es que lo rechazan. Fiscalía ha copiado y pegado el argumento de Diestra y lo ha puesto en su acusación. Y le está pidiendo a usted que vaya en contra de los pronunciamientos del órgano supervisor de contrataciones, no solamente en este caso en específico, sino en otros casos. Pero fíjese una explicación adicional, doctora, que le puede servir. Ya le han explicado los propios acusados, el señor Ricardo Martín Díaz Vázquez le explicó en la sesión del 15 de mayo, a partir del minuto 42,49, ¿por qué otorgaron ese puntaje? Creo que eso quedó claro. O sea, no es que le hayan otorgado el puntaje máximo siquiera como para decir, como sabían que Prisma tenía, entonces le han puesto 20 para que tenga 20. No, le pusieron dentro del margen el puntaje de 11 porque era lo que faltaba para completar el puntaje de 100. Esa fue la explicación razonable. Pero a lo que es el objeto de discusión por parte de Fiscalía, ¿limita o no limita la participación de otra empresa? Me he tenido que convertir en un estudioso del reglamento de la ley de contrataciones. No me gusta, pero aquí estoy. El artículo 71 del reglamento de la ley de contrataciones dice, doctora, que el costo total es el promedio ponderado de dos cosas, la evaluación técnica y la evaluación económica. Entonces, ¿qué es lo que haces en un proceso de contratación?
recibes la propuesta técnica, le das puntaje y lo único que tienes que pasar, según el reglamento, para participar en la segunda etapa, la propuesta debe alcanzar un puntaje solo de 80. Tú alcanzas 80, doctora, y pasas. No hay problema. Y la segunda parte es la evaluación económica. Llegan los postulantes con su sobre cerradito, nadie sabe cuánto han puesto de oferta. Si la empresa diestra no tiene ISO, no es problema, pudo ganar. No importa el Estado, ¿no? O sea, no importa el medio ambiente, pudo ganar. Si daba un precio más bajo en su propuesta económica, y como nadie sabe cuál puede ser la propuesta económica, pudo haber ganado. Eso es lo que le explicaban los acusados cuando estaban siendo interrogados, porque solo necesitaban alcanzar como mínimo los 80 puntos, doctora. Nada más que eso, nada más que eso. ¿Dónde está la limitación a la postulación de la empresa diestra? Lo dice el OCE y es fácil razonarlo a partir del reglamento de la ley de contrataciones. Y doctora, con todo el respeto, obviamente, y estima que creo que ya todos nos tenemos después de tantas sesiones, se intentó incorporar otro indicio, que no está en la acusación. Si se revisa la acusación, eso no está, pero vale la pena una explicación. Usted le preguntó al señor Luis Cuadrado cuando vino a declarar, señor, en su cotización, usted estableció un monto, 98, si mal no recuerdo. Y cuando realiza su propuesta económica, termina en 102. ¿De dónde sale ese 102? Le preguntaba a usted, doctora, de la lectura de los documentales que intentaron incorporarle a usted y modificarle los hechos. Que obviamente no se puede y sé que usted no lo valorará, pero se lo quiero explicar. ¿Se acuerda que habían enviado sus cotizaciones las 3 empresas? Cuando esto empezó, antes de la exoneración, cuando estaban realizando, cuando estábamos en los inicios del proceso de licitación, Relimpio mandó 105, Brunner 103 y Prisma 98. ¿Qué hace la entidad? Suma los 3 precios y los divide entre 3. ¿Cuál es ese resultado? 102. Entonces, doctora, tú puedes presentar tu cotización con 98. Esto solo sirve para que la entidad saque un precio ponderado. O sea, como ya tiene las ofertas de todos, saca un ponderado. Cuando tú llegas a la propuesta económica en tu sobre cerrado, puedes poner 102, 101, 100, 90, 80, 50 si quieres. ¿De qué depende? De si te resulta económicamente viable y si crees que poniendo un precio más bajo puedes ganar. Es un riesgo, sin duda alguna, porque el Estado cuando abre el sobre verificará cuál es el precio menor. ¿Qué hizo el empresario de Prisma? Postuló con el precio que la entidad había ponderado. Y cuando usted le preguntó, ¿pero por qué cambia? Pero es que hay varios factores, eso es natural en un sistema económico como el nuestro. Hay aspectos que son comerciales, porque primero hay un monto referencial de la entidad, porque sería exigirle a él, no, dijiste 98, si la entidad dice 102, quédate en 98, no puedes postular con el monto que ha puesto la entidad, ¿cómo le van a decir eso? No se lo pueden exigir. Hay un aspecto técnico, esas maquinarias, a diferencia de los inmuebles, aunque para el derecho civil puedan ser considerados inmuebles, pero algunas maquinarias, pero son bienes muebles, depreciables, devaluables. El valor de estas máquinas salen de la tienda y valen menos. Pasa un mes, valen menos. Exigen mantenimiento, exigen cambios, exigen llantas, exigen un montón de refacciones a nivel de maquinarias. El personal cada año cobra más. El combustible no baja, cada día sube. Y en el aspecto temporal, tenga en cuenta que se supone que el contrato era por 4 años. Entonces se suponía que en ese tiempo iba a existir modificaciones probablemente, tipo de cambio, etcétera. ¿Es razonable que se realice la postulación con este precio? Es absolutamente razonable. Por esas consideraciones, doctora, nosotros solicitamos respetuosamente que no nos convirtamos en un tribunal de contrataciones, sino que se realice un análisis penal y si en todo caso vamos a hacer un tribunal de contrataciones, respetemos los razonamientos de los tribunales de contratación. Y con eso
el único camino al que se puede llegar es a la absolución de los cargos del señor Luis Cuadrado Aznava. Pero además se le absuelva del pago de la reparación civil, a él y al tercero civil. Y no tengo que hacer una explicación mayor porque uno de los requisitos de la acción civil es el hecho ilícito. Yo le acabo de demostrar que no existe hecho ilícito. El hecho es lícito. Por lo tanto, no corresponde el pago de la reparación civil y sí quiero dejar expresa constancia de la modificación arbitraria del tipo de daño que está realizando la Procuraduría. Pese a eso, también solicito la absolución del pago de la reparación civil en cuanto al tercero civil, persona jurídica, Prisma se refiere. Eso es todo, doctor. Bien, hemos concluido con los alegatos finales, ¿no? De todos los sujetos procesales. Bien, siendo avanzadas las horas ya, estamos como más de 4 horas. Vamos a suspender, se va a disponer la suspensión de la presente audiencia para continuarla en la siguiente sesión. Sí, doctor. Ah, ya, ok, ok. A ver, un momento, doctor. Doctora, en nuestro caso tampoco. Ya renuncia a su derecho a la última palabra para que usted ya pueda emitir decisión. Ya. Sí, ya. Un momento, doctor, vamos a ver, ¿ya? A ver, están los acusados, presentes, excepto Díaz Vázquez, ¿no, no, doctor Salas? Ya. En la siguiente sesión sería la autodefensa de los acusados, ¿no? Voy a dirigir a los acusados. Señores acusados, ustedes han escuchado ya durante todo el juicio todos los hechos que atribuye el Ministerio Público a cada uno de ustedes, ¿no? Han acusado, ya han oído también los alegatos finales, así también del Ministerio Público, del autor civil y de sus defensas técnicas, ¿no? Ustedes tienen derecho, en última instancia, ¿no? A que ustedes pueden agregar o realizar su derecho de autodefensa, ¿sí? ¿No? Pero es potestad de cada uno de ustedes decidirlo, ¿no? Si pueden, si lo van a realizar en juicio o no, ¿no? Eso tampoco implica que es una prueba de cargo, es algo que pueden ustedes agregar, referir dentro del juicio. En ese sentido, les voy a hacer la pregunta, ¿no? Si es que van a ejercer ese derecho dentro del juicio, ¿no? O necesitan un tiempo para que puedan todavía asesorarse con su defensa, o ya de libre decisión van a ustedes contestar a la pregunta. ¿Ah? Ninguna petición. Bien, yo voy a llamar a cada uno de los acusados, ya para dejarlo en constancia. El acusado Moisés del Rosario Ramírez. Ya, ¿usted va a ejercer su derecho de autodefensa? No, indicó que no. El acusado González Saavedra. Usted no va a ejercer su autodefensa. El acusado de la Cruz Farfán no va a ejercer su derecho de defensa, su defensa material.
Díaz Vázquez. Bueno, no está presente, ¿no, doctor? ¿Puede conectarse vía link, doctor? ¿Le puede remitir para ya de una vez? Remítele. Sí, ya. La acusada Flores Purizaca no ha detallado que no va a ejercer su. El acusado Guamanchumo Bernal no. La acusada Iber Vargas Vela no. El acusado Guisao Silvera. Ok. El acusado Cuadrado Suaznavar. Oh, no va a ejercer su derecho de defensa material. Ok. Bien, solamente nos conectamos con Díaz Vázquez, quien está delicado de salud y no ha concurrido a la sesión, para que nos pueda precisar si. Ya. Sí, doctor, un momento. Ujú. Ya.
¿Ya? ¿Por WhatsApp? ¿O tiene que ser por correo? ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede usted prender su... Muy buenas tardes, señor acusado Ricardo Martín Díaz Vázquez, ¿no es cierto? Sí, señorita, Ricardo Martín Díaz Vázquez. Ok, bien. Señor acusado, el día de la sesión se ha concluido con los alegatos finales, ¿no? Usted, estamos viendo que usted está delicado de salud, así lo ha señalado también su defensa técnica, ¿no? Por lo que no ha concurrido el día de hoy a esta sesión. Continuando con el juicio, lo que corresponde es que ya al finalizar esta etapa de alegatos finales, ¿no? Corresponde, ¿no? En última instancia, que el acusado, ¿no? O todos los acusados tienen su derecho a realizar su defensa material al finalizar el juicio, ¿no? Que usted puede realizarlo en este momento o en otra sesión que va a continuar el juicio, ¿no? Entonces, mi pregunta es si usted va a ejercer ese derecho, ¿no? Si usted va a ejercer su derecho de su defensa material en juicio. ¿Usted me ha entendido o necesita que le asesore su defensa técnica? No, sí, sí le he entendido, magistrada. No voy a hacer uso de mi derecho de Defensa material. la defensa material que hice, ¿no? Ok, muy bien. Por mi condición. Con esa finalidad que he dispuesto que usted se pueda conectar a esta sesión. Muchas gracias. Usted ya se puede desconectar o también quedarse hasta el final de esta sesión. ¿Ok? Ya, muy amable, señorita. Bien, Gracias. vamos a Buenas tardes. dejar bueno, en razón de que todos los acusados no van a ejercer su derecho de su defensa material en juicio, ¿no? Vamos a declarar concluida el juicio y voy a señalar fecha para lectura del fallo, ¿no? De conformidad al ordenamiento del Código Procesal Penal, ¿no? Al ser esta causa, una causa compleja, ¿no? Con varios acusados, la normativa procesal penal me establece, ¿no? Que puedo emitir el fallo, ¿no? Correspondiente dentro de, dice, de 48 horas cuando es una causa no compleja y se duplica, ¿no? En ese sentido voy a señalar fecha para lectura del fallo para hoy estamos 28 de mayo. Para el lunes 3 de junio del presente año a las 12 horas. A las 12 horas. Bien. Quedan todos debidamente notificados para dicha sesión. Bien, siendo las 12:55, se concluye la sesión. Muy buenas tardes. Permiso.